Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos Hola, ¿qué tal? a tratar un asunto sobre la ley del suelo, las alegaciones que se han hecho al proyecto de ley del suelo, y contamos con Israel Ruiz, que es el representante de Izquierda Unida. También contamos con Pablo Gómez, que sería el secretario de Medio Rural de Podemos en Cantabria, y también con Jesús García, que te vamos a presentar como urbanista. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, porque entonces lo primero que quiero comentar es que estamos hablando de un anteproyecto de ley que en una conversación anterior con Israel te acordarás que pensábamos que iba a ser una cosa lenta, pero que parece ser que se está adelantando. También en una conversación con vosotros dos, en el sentido de que con Pablo, con un representante también de Podemos, y contigo, Jesús, hace bien poco, hablamos del tema de la ruptura. Bueno, en tanto en cuanto, tanto Izquierda Unida como Podemos han sido quienes han hecho alegaciones también ARCA, ha hecho también alegaciones Ecologistas en Acción, pero bueno, eso sería por otro programa. Los dos que estáis aquí, ¿por qué habéis alegado? ¿Y qué habéis alegado? No sé si quieres empezar tú, Pablo, o tiro yo, como veas. Bien, bueno, empiezo si quieres. Nosotros desde que salió la noticia en marzo, que Revilla empezó a cacarearla como que era un medio, una forma de atraer población al medio rural, a nosotros esto ya nos chocó, ¿no? El construir en el medio rural no es la mejor forma de atraer población, vemos que es todo lo contrario. El eliminar terreno productivo, que para convertirlo en improductivo nunca puede ser una forma de atraer población al medio rural. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros hemos basado nuestras alegaciones. Un poco también la forma que utilizan los PESIRES ahora, que pasan de ser una cosa, una forma de introducir algo singular, ¿no? Como dice su palabra, y lo generaliza y utiliza, a partir de ahora, al introducirlo en la ley, la singularidad pasa a ser algo habitual, ¿no? Entonces, esas dos son las cosas que a nosotros más nos chocan. Perdona que te interrumpa. Esa palabra que has utilizado, PESIRES, ¿la puedes explicar mejor? ¿Qué significa? Literalmente es plan singular de interés regional. Perdona. Plan singular de interés regional. Sí, perdona, plan singular de interés regional. No, quiero decirlo porque los oyentes hay entonces que no la conocen. Sí, entonces estamos eliminando la singularidad, ¿no? Al introducirlo dentro de una ley, lo que estamos es eliminando precisamente la singularidad de la que habla el propio nombre del. Israel, ¿puedes continuar tú? Sí. Sí, además, compartiendo las dos líneas que ha planteado Pablo, además, pues antes de este programa, pues me dio por repasar a ver la hemeroteca un poco, a ver qué se había dicho en el pasado sobre este anteproyecto, porque ya se intentó sacar adelante en la anterior legislatura. Y este planteamiento que ha mencionado Pablo sobre que el PRC, su idea es asentar población y que esta ley va a asentar más población, pues ya la mantenía hace años. Lo que pasa que, bueno, de vez en cuando necesita el reflote un poco de su máximo exponente, que es Revilla, y entonces pues lo vuelven a sacar a la palestra. En nuestro caso, el motivo de las alegaciones es que, más allá de los anuncios, por supuesto, es que cuando leímos más en profundidad la ley, vimos que adolecía de muchos defectos, no solo concretos en cuanto a articulado, sino de fondo. Es decir, tú cuando haces la lectura vienes a ver una copia y pega en bruto de lo que ya había, con ligeras matizaciones y ligeros avances en algunos aspectos, pero que siga adoleciendo de esa normativa que después de 20 años
que se aprobó en 2001, el actual proyecto la actual ley de suelo que existe en Cantabria, pues no incorpora cuestiones normativas a distintos niveles, europeo, estatal y autonómico, pero también cuestiones, criterios que tenemos ahora en boca, como puede ser el cambio climático, urbanismo, sostenibilidad, igualdad de género, que han de ser conceptos transversales que atraviesen también la propia normativa que se está alegando, pero también porque ya ha habido normativa que se ha aprobado a distintos niveles. Eso como de fondo, y después, bueno, que adolece de los mismos errores que había en el pasado, con esa liberalización del suelo rústico todavía aún más, y que, bueno, seguramente podamos comentar un poco más a continuación. Sí, mira, Pablo, te interrumpí antes porque le di el paso a Israel porque se te iba la imagen y se te iba el sonido. Tú estás conectado con nosotros desde el mundo rural. Sí, yo os hablo desde Toranzo. Y os puedo decir que aquí en mi pueblo somos 100 habitantes, Toranzo, lo único que nos sobran son viviendas. O sea, aquí habrá unas frases. En viviendas, de las 100 viviendas, hay 5 viviendas rurales que se alquilan por fines de semana. Habrá 12 vacías y luego pues habrá otras 10 o 12 que son. O sea, que como veréis, aquí hay viviendas vacías. Si la intención de esta ley es ayudarnos un poquito a los habitantes del medio rural, desde luego no es el camino. Parte del camino sería mejorarnos nuestra conexión de internet. Sí, eso hacía referencia. Porque ahora mismo, por ejemplo, hay niños allí, hay escuela. No, aquí en Prases no tenemos escuela. Lo único que tenemos es iglesia. A partir de ahí, pues aquí no hay. La iglesia en el pueblo, así en el municipio. Siempre ha tenido conexión directa. Sí. Esa embajada no falta en ningún pueblo. No hay problema, ¿no? No. Jesús, por cómo se desarrolla la conversación y con la previa que tuvimos tú y yo la semana pasada, me imagino que estarás de acuerdo con los argumentos que aquí se esgrimen. Pues sí, la verdad es que son plenamente compartibles y yo creo que, además antes comentaban algo que comentaba Israel, que es definitorio. Esto es un corta y pega peor de una herencia de hace 20 años. Y es curioso porque cuando se presenta este proyecto de ley del suelo, su propio ponente, consejero, pues hace una referencia, expresa públicamente que la ley de 2001 ha funcionado muy bien y que por tanto no hace falta cambiar nada. Yo creo que eso ya nos pone en un punto de partida realmente preocupante, porque la verdad es que hay que hacer un poco de pequeña historia desde donde venimos y han sido 20 años de un constante bombardeo a la propia ley para ir cada vez más desvirtuándola e introduciendo figuras de pura coyuntura. ¿Qué se hace al final con esta continuidad? Pues lo que se quiere es hacer de todo lo que es excepcional la norma y, por tanto, cargarse lo que es la esencia de una ley del suelo, que es regular, vertebrar, organizar, racionalizar el uso del territorio. Yo creo que están apuntando en una dirección totalmente contraria a la que yo creo que estos 20 años nos hubiera aconsejado. Yo creo que hay muchas lecciones que debemos aprender. Los problemas del cambio climático, los problemas de la movilidad, el transporte, los productos, el sector primario. Hoy el mundo tiene que estar mirando y encarando otros problemas, otras necesidades, en Cantabria también, y esta ley del suelo lo que hace es mirar en una dirección totalmente opuesta. Os pregunto a los tres. Por ejemplo, cuando hacemos mención a que la excepcionalidad se hace norma, estamos abriendo la puerta a la discrecionalidad, a que algo que no esté normado tenga un cierto respaldo legal.
que serían los PIC, estos que a los que hemos hecho referencia. Pero para hablar de cosas que pueda entender la gente muy, muy sencillamente. Tú, Pablo, has hecho mención de las casas que están allí vacías, en tu pueblo que están vacías. Yo puedo hacer la referencia a los chalés que están aquí vacíos. Me imagino que Israel y Jesús podrán hacer referencias también a esto. Si yo soy un cántabro y estoy escuchando este programa, aparte de que haya vacío, aparte que la naturaleza sea bonita, aparte que hay que cuidar el medio ambiente, ¿cómo le vendemos nosotros la idea de que hay que alegar en contra de un plan que la presidencia del gobierno cántabro presenta como maravilloso? Bueno, mira, yo te digo, eres un cántabro que quieres venir a vivir aquí, ¿no? A la ciudad. Si vienes aquí quieres, para asentar aquí tu vida necesitas un trabajo. El trabajo en el medio rural, el 90% parte del territorio, va ligado al territorio. Si esta ley prospera, el territorio va a subir de valor. Tú ahora mismo vienes aquí a comprar un terreno aquí realmente vale 2.000, 5.000 euros, no vale más. Pero si vas a preguntar por él, te van a pedir 60. ¿Por qué? Porque siempre existe la esperanza de que ese terreno algún día, de que se pueda edificar ahí. Entonces, ningún emprendedor realmente puede venir aquí a emprender. Nadie puede invertir 60, 70.000 euros, más lo que te cuestan las instalaciones, 120.000, 130.000 euros para ser agricultor. Entonces, esta ley está lastrando esa posibilidad de desarrollo del medio rural. Bueno, Israel, ¿puedes poner otro ejemplo? Yo creo, a ver, y ligando lo que comentaba Pablo y también lo que comentaba Jesús, yo creo que aquí el hecho de cómo convencer a una persona de que lo que dice Revilla no es cierto o está equivocado, bueno, también tenemos que ser conscientes de que es algo que se ha cultivado durante, fijaos, 20 años que se han hecho esas modificaciones que comentaba Jesús. Una de las más lesivas, por cierto, en 2012, cuando se abrió las puertas del paraíso a construir en suelo rústico, pero es que, por ejemplo, ahora una de las cuestiones que se ha metido, además en el apartado, yo creo que es artículo 51, más o menos, que es cuando habla de los suelos no urbanizables, es decir, los rústicos, pues incorpora una nueva categoría adicional ya de las que había para liberalizar todavía más el suelo. Es decir, esto que hablábamos de la excepción y la norma, que lo que era reglamentado, al final se han metido tantas modificaciones que al final la excepción es parte de la norma. Aquí se da otra nueva oportunidad para que cualquiera pueda construir en suelo rústico, obviando una cuestión básica, y es que tanto el suelo urbano como el suelo rústico de especial protección están ya reglamentados, con lo cual hay que seguir unas normas que ya están dictadas. Entonces, en este caso, y volviendo al caso concreto de cómo decirle a un paisano de mi pueblo, aquí en este caso, por ejemplo, La Cavada, que Revilla está equivocado. Bueno, pues una de las cuestiones es el discurso, y es hablar de que el espacio en general, aunque tengamos una propiedad y yo dentro de mi finca hago lo que me da la gana, eso es de partida es un concepto erróneo, y es que el espacio público y el espacio rústico, que además tiene especial protección por sus valores patrimoniales, ambientales, etcétera, es un bien común a preservar, no solo para nosotros, aunque la propiedad sea nuestra, sino para las generaciones venideras. En el programa que coincidimos la última vez, Daniel, hablábamos de ese ejemplo que algunas fachadas, por ejemplo, tienen una normativa a la cual tú te tienes, si quieres hacer algún tipo de reforma, tienes que hacerla en base a esa normativa porque así es, o sea, y no puedes salirte de esas estructuras. Pues en el ámbito que estamos hablando de urbanismo, del territorio, del suelo rústico, también han de existir esas normativas, y no vale aquello de yo en mi prado hago lo que me da la gana. Y yo creo que es un concepto difícil de explicar, y eso hemos de reconocerlo, difícil de decirle a alguien, oye, que sea tu prado no quiere decir que puedas hacer cualquier cosa,
pero sí que creo que una de las líneas que deberíamos seguir, aparte de hacer alegaciones a la propia ley e intentar mejorarla, es ese discurso pedagógico sobre qué supone el territorio, cómo se ha de ordenar el bien público como generador también de vida, de economía, de relaciones sociales. Es difícil porque el macrodiscurso que solemos ver y escuchar va por otra línea, pero es nuestro deber, creo que como, entre comillas, resistencia protectora del territorio, si podemos llamarlo en este programa especial, pues que deberíamos seguir. Jesús. Pues yo voy a reproducir una experiencia. Me ha sucedido muchas veces cuando en procesos de formulación de planes urbanísticos pues he tenido que visitar y ver gentes, pueblos y muchos municipios. Y sobre todo considerando una cosa, Cantabria somos una sociedad de muchos pequeños propietarios. Evidentemente eso genera unas expectativas a las gentes, a las personas. Por tanto, yo uno de los aspectos los que incidiría mucho cuando hay que explicar a la gente el problema que se nos cierne es que, bueno, además hay antecedentes. La ley de Aznar del 98 fue una buena enseñanza en ese sentido. El hecho de que se aumente de una forma desproporcionada, brutal, una oferta potencial de suelo no significa en absoluto, sino todo lo contrario, que vaya a haber expectativas de valor, de aumento de precios, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Un mercado con una oferta saturada, estos economistas lo han teorizado hasta la saciedad, lo que hace es abaratar por completo el suelo y, si acaso quedan oportunidades para quien piense que una ley en extremo liberalizadora del suelo pues puede ofrecer oportunidades para algún pequeño propietario, hay que darle la vuelta a este razonamiento y decir que, vamos, en el mundo de la economía, el desarrollo del suelo, también hay unos costes que nunca se ponen encima de la mesa. Y es que un modelo totalmente ultraliberal de ocupación de suelo, un modelo dispersivo como es el que va a provocar esta ley, si sale adelante, lo que va a tener es un coste social brutal, porque detrás del desarrollo del suelo hay una parte de desarrollo, de urbanización, de infraestructura, que la pagamos todos. Y la paga también aquel que ha creído ver su oportunidad en una mala venta de un suelo que al final nos va a costar mucho a todos, porque las necesidades inherentes a una edificación, a un patrimonio, algo construido, pues ya las conocemos en forma de servicios, gastos y demás. Yo creo que el argumento de que es un malísimo negocio, también hay que hacerlo valer, porque es verdad y porque una sociedad como la de Cantabria es bastante receptiva a este tipo de cuestiones, sobre todo por la condición de propietarios que tiene parte de la gente. A ver si os he entendido. Yo tengo un prado. Me dicen que puedo construir en ese prado. Con lo cual digo, bueno, pues si yo iba a emprender utilizando los recursos agrícolas, como un recurso agrícola, lo dejo porque voy a ganar más dinero, voy a trabajar menos y vendo el prado. Esa es la primera idea. La segunda idea es que el vecino mío de al lado también tiene un prado. Y hay un vecino después que también tiene un prado. De tal forma que cuando venga el constructor o el promotor, ya no me va a comprar a mí el prado porque le puede hacer una casa en el prado, sino que tendrá 3 prados para elegir. En Cantabria, en vez de 3 prados, habrá 34, 50 o 100.000 prados para elegir. Unos más bonitos, unos menos bonitos. De tal forma que la expectativa que yo tenía de que iba a ganar dinero con ese prado se me derrumba, porque tengo que empezar a negociar con una serie de clientes, de personas que también tienen un prado. Ese es el primer punto. El segundo punto, si yo tengo el prado que pertenece a un alfo de un ayuntamiento, me puedo encontrar con que dentro de 2 o 3 años se han hecho por allí casitas repartidas. Bueno, la contribución me tiene que subir porque hay que seguir manteniendo el ayuntamiento. Y el ayuntamiento antes tenía, por ejemplo,
pues 50 kilómetros de viales, y si está repartido en toda la geografía puede tener 200 kilómetros de viales, con las urbanizaciones correspondientes, las conducciones de, bueno, pues de agua, de saneamiento, etcétera. Con lo cual, la primera idea que tengo yo, que voy a ganar dinero con el Prado, se convierte en que tengo que vender el Prado barato y encima tengo que pagar dinero al ayuntamiento para que el ayuntamiento se mantenga. Y también puede ser, además, que venga un señor que no sea de Cantabria, sino que se dedique a comprar distintos prados, haga lo que le dé la gana porque hay particularidades para hacerlo y se pire. Una vez que lo haya hecho, se pire. Y nos dejan enmorado a todos. Eso es lo que yo os he interpretado, es un resumen bueno el que he hecho. Bueno, es un ejemplo de lo que estaba comentando yo. Es el mismo discurso, pero con elementos mucho más... Y luego hay que tener... ¿Qué pasa con las casas viejas que hay, viejas o medio viejas, que hay en los cascos históricos de los pueblos? Porque eso es, según esa teoría de que voy a transformar la casa donde quiera, la casa que existe en el pueblo, en vez de rehabilitarla, se vuelve más barata. Sí, yo creo que esa es una de las razones de peso para plantear un giro importante en la visión de la construcción del mundo rural que plantea la ley. Tenemos en Cantabria una cantidad enorme de patrimonio edificado, construido, que no se habita en desuso, desocupado, para lo que ni la ley ni normativas complementarias pues han articulado medidas de incentivación de la rehabilitación, de la recuperación, de todo esto. Si con esta realidad lo que se pretende es fijar población, dicen, promoviendo una construcción totalmente ajena, fuera de lo que son los núcleos consolidados, los cascos ya edificados, pues lo que estamos haciendo simplemente es abrir un mercado del monocultivo del chalet que no tiene absolutamente nada que ver con la fijación de la población. Antes lo comentabais los dos, atraer población y el hecho de vivir en un sitio depende fundamentalmente de tener recursos. No es una cuestión de hacerse la casa. Lo importante es que allí donde se vive se tengan los recursos para poder tener esa existencia. Y el mundo rural, el campo, tiene unos potenciales increíbles que se están desatendiendo por completo. Es que los usos rurales, los usos forestales, los usos agrícolas, preservar todo ese tipo de usos es clave para garantizar una producción que es la base del mantenimiento de una población. Sin el recurso, ese recurso que vamos a dilapidar con ese sistema expansivo de construcción, es imposible garantizar una mínima vivencia de las personas en los pueblos. Y sobre todo, y ligando con lo que acabas de comentar, es que se nos está vendiendo que el único método o el método principal para fijar población es la construcción de nueva vivienda, cuando realmente no hay problema de vivienda, que le mencionaba antes Pablo, no hay problema de vivienda en el medio rural, hay viviendas, habrá que reconstruirlas, habrá que reformarlas, por supuesto, y habrá otras incluso que están vacías y no hace falta ni reformarlas. Pero realmente cuando tú vives, o sea, en un pueblo, pues lo que necesitas son servicios públicos, pues un colegio, en lugar, bueno, si tienes una iglesia, perfecto, si quieres rezar, pero realmente la iglesia no es la que te da el servicio de, pues primero de agua, electricidad y demás, que algunos dependen del ayuntamiento, otros no tanto, pero después que tengas un colegio a donde llevar a tus hijos, que tengas un centro de salud cerca para no tener que desplazarte no sé cuánto, después que se puedan ligar empleo local. Por ejemplo, estábamos hablando antes del internet, por estos problemas que tiene un poco Pablo desde Toranzo, pues realmente si tienes una buena línea de internet, pues eso traerá mucho más a personas con profesiones de tipo liberal, pues que puedan trabajar directamente con el ordenador, pues estoy pensando en, no sé, en abogados o consultores, o directamente yo, que soy investigador y ya no estoy trabajando en universidades, estoy trabajando desde mi casa porque puedo hacerlo con un ordenador.
Pues para eso hace falta una línea de internet pues que funcione correctamente. Pero también se pueden desarrollar los empleos ligados a los servicios ecosistémicos, es decir, a la explotación de forma racional de los recursos forestales, del campo, que precisamente el problema de esta ley es que atenta contra el recurso finito que es el suelo fértil, y que no solo nos tiene que valer a nosotros y a las familias que se dedican al sector primario hoy, que son pocas respecto a las de años anteriores, sino que es que si seguimos construyendo sobre donde actualmente se cultiva, llegará un momento, el día de mañana, en que habrá menos familias que se dediquen al sector primario y que directamente no vivan en los pueblos, y por tanto se acelerará todavía más la despoblación rural. Es que va en sentido contrario del argumento que dan desde sus promotores, en este caso el PRC, a la hora de no, es que tenemos que combatir la despoblación. Ya, pero es que combatir la despoblación se hace también teniendo cajeros automáticos en las zonas rurales, se hace también teniendo farmacias, no construyendo más vivienda, porque nunca ha sido el problema la vivienda en los pueblos. ¿Pablo? Sí, es que, vamos a ver, el mayor problema cuando se habla de medio rural, no se habla realmente para el medio rural, sino para el medio urbano. Nosotros somos la excusa. El cubrir nuestras necesidades es realmente difícil y realmente caro. Date cuenta que en un portal de Santander viven más habitantes que en todo mi valle. Entonces, es mucho más sencillo hablar del medio rural para satisfacer al medio urbano que realmente para arreglar nuestros problemas, ¿no? La vivienda, desde luego, no es ningún problema aquí. Tampoco hay que inventar nada, porque ya está todo inventado. Ya Zapatero en el 2007 ya sacó la ley de desarrollo sostenible del medio rural. En el 2007 todavía no se ha aplicado. El Senado hace, no sé si fue en el 2016, sacó 50 medidas urgentes para atajar la despoblación. Ninguna de ellas se ha llevado a cabo. En el Parlamento de Cantabria nosotros conseguimos meter 60 enmiendas, de las cuales salieron adelante 30 y algo para favorecer la implantación de población en el medio rural. Ni una sola de ellas se ha visto reflejada en presupuestos. Entonces, esas cosas que sí que realmente ayudarían a fijar población, al final no se hacen, se cacarean en las elecciones y tal, pero nunca se llevan a cabo. Y esto es un ejemplo más, vamos. Pablo, de las medidas que 34 me parece que te he entendido que aprobó el Parlamento de Cantabria, presentadas por vosotros, por Podemos, ¿puedes mencionar alguna? Bueno, ahora no sabría decirte todas, pero bueno, había alguna. Medidas de conciliación laboral, había medidas de conciliación laboral, ¿no? Porque al final aquí el trabajo que hay, pero por ejemplo, es un trabajo familiar. Es prácticamente imposible conciliar la vida laboral con la profesional. Entonces, bueno, pues había medidas de implantación de guarderías, había medidas fiscales, ¿no? Para atraer a los jóvenes emprendedores, había medidas de acceso precisamente al suelo, ¿no? Una intermediación entre el propietario y el comprador que favoreciera a ambos. Bueno, había, ya te digo, presentamos 60 y al final salieron adelante 30 y algo, pero nunca han tenido ningún apoyo presupuestario, o sea que es como si no existiera. Israel, ¿cuál es el trámite que siguen ahora las alegaciones? Pues ahora, no sé si vas a intervenir, Jesús. El trámite ahora mismo se cerró hará un par de semanas, el trámite para presentar alegaciones desde el ámbito externo al Parlamento de Cantabria, digamos, pues eso, las hemos presentado Podemos, Izquierda Unida y, como has mencionado, Ecologistas Arca, y a lo mejor hay algún colectivo, organización que también las ha presentado y que no hemos mencionado. Y ahora seguirá el trámite parlamentario. Bueno, nos tendrán que responder como hemos hecho nosotros, presentado un escrito, nos tienen que responder de igual forma a cada alegación que hemos presentado, diciéndonos si la aceptan o no y también por qué. Si la aceptan, no nos tienen por qué decir por qué, porque aceptan nuestros argumentos, pero si no la aceptan, nos tendrán que decir no la aceptamos por esto. Y a continuación ya será dentro del trámite parlamentario, en el cual pues, los propios grupos del Parlamento tendrán que hacer alegaciones
y ahí veremos las posiciones de cada uno. Yo, honestamente, creo que la oposición a este anteproyecto va a venir de fuera, no de dentro del Parlamento. Me gustaría equivocarme y me gustaría que hubiese alguna voz y de verdad que me gustaría equivocarme, aunque sea que hubiese alguna voz dentro del Parlamento que dijese no, este anteproyecto está mal y hay que cambiarlo. Y que desde dentro del Parlamento al menos se mejorase algo. Y sí me consta que hay gente dentro que no está de acuerdo con esta ley. Ahora, después de los equilibrios que se hagan dentro del Parlamento y dentro del propio gobierno autonómico, pues veremos hasta dónde llega ese pulso, si es que lo queremos llamar así, ante una ley que es de las más importantes de esta legislatura y de cualquiera, porque significa ordenar todo el territorio de Cantabria después de 20 años en los que únicamente se ha ido hacia atrás. Jesús, ¿querías añadir? Bueno, sí, la verdad es que yo no tengo claro cuál va a ser el mecanismo de respuesta de las alegaciones. Pero tampoco he visto una regulación clara al respecto. Lo que sí es cierto es que, claro, va a acabar este anteproyecto de ley en el Parlamento y, bueno, puedo atreverme por conversaciones a adelantar que sí va a haber una oposición. Otra cosa es con qué grado de contundencia en los razonamientos. Pero vamos, sí la va a haber. Lo que sí me temo es que hay una confluencia de fuerzas políticas en el Parlamento hoy que, bueno, pues van a tender alfombra roja a esta ley. Es, bueno, pues previsible que si nos ceñimos a lo que pueda salir del debate parlamentario, pues la perspectiva pinta fea. Evidentemente, es algo que lo comentábamos el otro día. Lo triste es que, bueno, pues una ley de esta envergadura pues no haya pasado por un proceso de participación pública social mucho más importante, con mucho más colectivos, es decir, que se ha hecho casi, no con nocturnidad, pero sí con agostidad, porque parece que, vamos, es que estuvo calculadísimo que empezase el día 1 y acabase el 30 de agosto el periodo de alegaciones, ¿no? Ya es chocante. Pero luego hay una cosa más. Esperando, vamos a ver, que la sociedad civil, muchos colectivos, fuerzas políticas como las vuestras, sociales, culturales, colegios profesionales que también tienen opinión al respecto, pues puedan crear un cuerpo de opinión importante como para que esto pues se corrija y no definitivamente no entre en vigor con las trazas que tiene. Pero también hay que decir algo más. Más allá de la aprobación o no del trámite parlamentario, yo sí que querría llamar la atención sobre el hecho de que hay aspectos de esta ley, sobre todo en cuanto a todo aquello que vulnera la autonomía municipal y reconocimientos que la ley de régimen local hace como competencia exclusiva de los ayuntamientos y que está seriamente puesto en peligro con algunos apartados de esta ley, que ya existen antecedentes de sentencias del Tribunal Constitucional en otras comunidades autónomas y que se han pronunciado claramente. Así que, bueno, pues tampoco las tendría todas conmigo si, bueno, pues alguien se da por contento porque hubiera superado el trámite parlamentario esta ley. Nosotros, en nuestras alegaciones, la última línea que ponemos en ella es que avisamos al Gobierno regional de que si se aprueba en los términos que está redactado, vamos a llevar la ley al Constitucional. Porque, bueno, pues por lo que pruebas, y además de eso, porque es que yo personalmente no le veo encaje constitucional, no sé ahora mismo cuál es el artículo de la Constitución, creo que es el 47, el que habla claramente de que las normativas que regulan el suelo tienen que impedir la especulación y esta ley hace todo lo contrario, favorece la especulación. Tampoco va muy acorde con la ley del suelo estatal, entonces sí que podría tener recorrido en el Constitucional. Y no es solo eso, y comentábamos antes y ahora que has mencionado la ley del suelo estatal, es que en tramitación, sí que es cierto que no está vigente, pero está en tramitación en el Congreso la ley de cambio climático.
Y al no respetarse esta ley, que además nos damos todos golpes en el pecho y cada dos, o sea, no hay día que no veamos un anuncio del consejero de turno en el gobierno autonómico o estatal o de donde sea, mencionar la palabra cambio climático y economía circular, que tengo serias dudas de que todos los que lo dicen sepan realmente de lo que están hablando. Y realmente va a chocar fuertemente en cuanto a la protección del suelo rural como suelo fértil y como suelo finito, con la propia ley que ya se está tramitando y que se puede consultar perfectamente el borrador que se está tramitando, y que estoy seguro que los párrafos que hacen alusión a esto no se van a tocar en absoluto, porque no tiene ningún sentido, porque precisamente se habla sobre cambio climático y lo que va a hacer esa ley es precisamente garantizar la protección de los recursos finitos. Pero no solo eso, sino los objetivos de desarrollo sostenible, que también nos damos un golpe y llevamos el pin en la solapa de la americana, pero también canta bemoles que hay gente que yo creo que ni siquiera saben el número de cuántos objetivos de desarrollo sostenible hay y cuáles son. Entonces, choca frontalmente con este tipo de, primero, de normativa estatal, habéis mencionado también la Constitución, criterios internacionales, pero también algunos criterios de ámbito autonómico o de otra normativa relacionada con la protección del paisaje, del patrimonio o de otro tipo de cuestiones. Entonces, realmente no ha habido una actualización, es lo que hablábamos antes, ha sido un corta y pega, pero para atrás, pero no hay una actualización, si simplemente es joder. Tienes las leyes que se han ido probando en 20 años, y han sido muchas en España y también en Cantabria, joder, al menos léetelas y ven con los deberes hechos. Porque lo que no puede ser es que nos presentes algo que directamente está enmendado, a lo mejor normativa que tú mismo, como PRC o como PSOE o como PP, incluso cuando ha estado desde 2011 a 2015, ha aprobado. Entonces, resulta un poco insuficiente y que tengamos que ser desde fuera, es que digamos, primero, que pueden estar violando cierta normativa que está aprobada, y segundo, que les hagamos los deberes para ponerles delante los modelos que podrían copiar en ciertas referencias. Nosotros en nuestras alegaciones uno de los aspectos que hemos metido es precisamente articulado de otras normativas de otras comunidades, pues en el ámbito de la minería, que llama la atención, y me meto en el debate, llama la atención la profusión de artículos que meten sobre minería dentro de esta ley, que más parecería una ley de minería que una ley de urbanismo. Entonces, nosotros, pues, sí, claro. Les sugerimos pues que se fijen en el modelo que tienen en Galicia, pero también sobre núcleos rurales, pues yo creo que mencionábamos la normativa que hay en el País Vasco, y sobre otras regulaciones, pues mencionábamos la Comunidad Valenciana, la Foral de Navarra, la de Asturias. Quiero decir, les dábamos ejemplos. Que no hace falta inventarse nada, que todo está inventado y simplemente es adaptar normativa que ya hay en otro lado aquí y ya está. Si es que incluso lo hacen más difícil de lo que es. Hay una serie de terrenos que deben ser de fácil explanación entre Torrelavega y Santander, una zona que la llama la Pasiega, que por lo visto tiene cierta urgencia en la tramitación, puesto que se esperan unos fondos europeos que tienen, bueno, unos dineros europeos que vendrían siempre y cuando en el año 22 estuviera hecho el 70% de la explotación que se piensa realizar allí, y en el año 23 tendría que estar hecho el 100%. Esto pertenece también a un plan especial de estos que hemos mencionado al principio. ¿Creéis que tiene algo que ver esta urgencia en la ley del suelo con la urgencia en la tramitación de la Pasiega? Yo no sé si, perdona Jesús, yo no sé si hay urgencia o no, pero lo que sí hubo es alevosía, y esta vez de verdad, en los 2 años anteriores cuando se aprobaron los presupuestos generales de la comunidad autónoma. A través de la ley de acompañamiento, que es ese cajón desastre que se utiliza cuando se aprueban los presupuestos, tanto en 2019 como en 2018, se metió ahí la aprobación del PESIR de la Pasiega y del PESIR de la Hilera, los polígonos industriales de carácter productivo, que de esa forma, metiéndolo en ese cajón desastre, que digamos ahí se salta la norma, no ha seguido el procedimiento que debería haberse regido por el PROT. No ha habido una opinión pública, un periodo de información pública para que la gente pudiese alegar sobre si quiere o no, sobre qué opina sobre esos polígonos. Directamente el gobierno ha dicho,
los declaro PESIRES, pero los declaro PESIRES metiéndolos a través de la ley de acompañamiento. Una ley de acompañamiento que evidentemente no puedes alegar porque va junto con los presupuestos generales de Estado que se deciden en el Parlamento. Y aquellos dos partidos, en este caso el gobierno PRC-PSOE, lo aprobó con el apoyo externo, yo creo que fue en su momento, no sé si de Ciudadanos o de Carrancio cuando se fue, que no me acuerdo cuándo se fue. Pero realmente ahí sí hubo saltarse. No se salta la norma porque hay otra ley que te permite hacer eso, pero realmente ha impedido la opinión pública con respecto a una cuestión importante que está regulada en el Plan Regional de Ordenación del Territorio, como son los PESIRES. Sí, probablemente no tenga una relación muy estrecha a la prisa con el tema del PESIR de la Pasiega. La verdad es que el PESIR de la Recta de la Pasiega obedece a un planeamiento, yo creo que el único planeamiento que hace el POL, porque el POL, si tiene de ordenación de territorio, lo único que hizo es un sumatorio de cuáles eran las calificaciones de los municipios y para de contar, preservando incluso aquellas bolsas que estaban destinadas a procesos ya consolidados de recalificaciones urbanísticas y demás, pero lo que se hace es una área estratégica que está como tal considerada en el POL, lo que se utiliza es la vía del PESIR para intervenirla al margen de otras fórmulas de planeamiento. Yo creo que este tema del planeamiento tiene mucho que ver con el problema de los ayuntamientos. A mí si hay algo que me sorprende es la poca implicación que he visto en este debate de los municipios, sobre todo por las repercusiones que este modelo va a tener, porque además estamos en una situación, no es que lo excepcional, lo coyuntural, los PESIRES entren en juego, se normalicen como si fueran parte de la norma, sino que es que se sobreponen a la propia norma. Es decir, suponen que, de hecho, lo que es en esencia la planificación del territorio y el planeamiento urbanístico. Planeamiento que es una competencia que la ley de base otorga a los municipios y que, sin embargo, con figuras como este tipo de PESIRES, que además dice el texto de la ley que da igual la calificación que tenga el suelo, porque se puede hacer en cualquier suelo, esté protegido o no, con lo cual, aparte del disparate que per se es esto, estamos agrediendo por completo la capacidad del planeamiento urbanístico, que es lo que la ley reserva a los ayuntamientos, con sometimiento a lo que sean las líneas generales de ordenación del territorio, pero su planeamiento es una competencia. Se deshace por completo, porque aterrizan figuras salidas de la chistera, de la oportunidad o de otros intereses y fulminan por completo la visión de planeamiento que debe tener cada ayuntamiento. De hecho, el tema este del PESIR de la Pasiega, recuerdo que generó conflictos con el propio ayuntamiento de Piélagos, que tenía pues otro modelo de ordenación concebido, pero bueno, pues este tipo de aterrizaje en un suelo, pues con este tipo de figuras, es lo que tiene. Puede ocasionar, de hecho yo creo que va a ocasionar pues muchos problemas de conflicto de competencias, de intereses y de problemas de financiación para los propios ayuntamientos. Porque tiene otra particularidad añadida, que es que el hecho de que una intervención de esta naturaleza, como son los PESIRES, sustrae del desarrollo urbanístico a los ayuntamientos la capacidad de disponer de un porcentaje, el famoso 15%, de los derechos urbanísticos para poder acometer aquellas necesidades que le surjan con el desarrollo de ese suelo. Pues se va a privar de ello, con lo cual se comen un marrón, que es la adecuación de su planeamiento a lo que les sobreviene o les impone, pero de ese desarrollo no obtienen, como la ley si les permite, en cualquier caso, en cualquier figura de desarrollo urbanístico, recibir una compensación para poder acometer la adecuada inserción de esa operación en su trama urbanística. Yo creo que lo de la Pasiega no tengo yo muy claro cuál es sobre qué bases se ha concebido. A veces parece que
cuando ves que alguien te planifica las cosas, te pinta en los planos, mira, ahí esta gran superficie, aquí habrá, dejará de haber, es como si la economía no tuviese normas. O sea, por el hecho de pintar, de definir, de diseñar, pues por eso no va a brotar ahí una actividad industrial y económica de la envergadura de la que ahí está prevista. Yo no sé sobre qué base, sobre qué cálculos, sobre qué previsiones se ha concebido ello, pero evidentemente yo creo que obedece más a las ganas de perpetuarse con algún logro de estos, que es la justificación en sí misma, ese tipo de obras, de iniciativas, y por supuesto yo creo, estoy convencido, de que va a tener muy, muy difícil encaje en las políticas financieras de la Unión Europea. La Unión Europea ya ha dejado bien claro para sus programas operativos en los próximos 7 años cuáles son las prioridades, por dónde van las prioridades, el tema medioambiental, digitalización, sostenibilidad, y yo creo que lo que no puede ser es que mi libro o mi ocurrencia encuentre cualquier momento para sacarla a ver si obtiene recursos financieros. Yo creo que esa no es forma en absoluto de gestionar. Bueno, mira, llevamos 45 minutos de programa, así que quisiera que hicieras una última intervención, porque seguro que hay ocasiones para hablar de estos temas. Por ejemplo, Israel. Pues a ver, como reflexión final dentro de este paquete, sí que es cierto que hay ocasión para hablar de mucho más. Hemos hablado en términos de qué va a significar, pero si entras dentro del fondo de la ley hay muchas cosas que incluso explicadas detenidamente, suponen un agravio incluso para los propios ojos cuando ves una normativa que está escrita contraria a cualquier término incluso jurídico. Pero yo creo que el papel que debemos seguir, pues este tipo de programas son una buena herramienta para poder difundir que hay una alternativa para ese anteproyecto de ley de suelo o de cualquier otro proyecto que haya, que debemos compartir aquellos que tenemos una visión parecida sobre los asuntos que en este caso incumben al territorio. Ponerlos en común e intentar que eso que tenemos en común tenga más y más peso para que se conozca por la mayoría de la población, que pues evidentemente con temas legislativos la mayor parte de la gente pues ni le interesa ni conoce, a veces no tiene las herramientas para conocerlo, pero sí que es importante porque estamos hablando de posiblemente una de las leyes más importantes para una comunidad autónoma, porque implica la ordenación del territorio y qué vas a hacer con ese territorio, cuáles van a ser los usos residenciales, los usos industriales, los usos de actividades económicas, y en definitiva es qué vas a hacer y cómo piensas para hoy, pero también para las generaciones venideras. Pablo, por favor. Sí, yo veo que se está haciendo una ley pensando en el siglo XIX, no en el siglo XXI. ¿Es necesaria una ley del suelo? Pues claro que sí que es necesaria, pero hay que hacerla bien. Además de la ley del suelo, yo creo que habría que priorizar el plan de ordenación del territorio, que está ahí metido en un cajón desde hace no sé ni los años. En la ley del suelo se nombra así por encima, se quitan los plazos que el anterior establecía. Sí, perdón. ¿Sí, me oís? Sí. Te oímos. Sí, perdón, que se me ha quedado aquí todo bloqueado. Pues eso, yo creo que habría que priorizar el desarrollo del plan regional, del PROD, vamos, que eso sí que realmente urge. Ahora hay grandes infraestructuras que se están estudiando, como son los aerogeneradores, ¿no? En el PROD se habla de 700 y se están tramitando ahora 1.400. Yo creo que eso es una prioridad que tenemos en la ordenación del territorio, leyes del suelo y otras cosas. Muy bien, Jesús, ¿quieres acabar tu programa? Pues nada, bueno, ¿cómo suena eso? Bueno, son dos cosas. Por lo que comentaba Pablo del PROD, hay una cosa que es preocupante y es que ha desaparecido como disposición transitoria un plazo adicional para aprobar el PROD. Ha desaparecido de la ley. Entonces ya no, ni tan siquiera
no solo es que se le dediquen unas pocas líneas frente al montón de artículos de los PESIRes, lo cual ya es significativo, es que ha desaparecido siquiera como obligación. Es que no va a existir ni siquiera la capacidad de nadie, de ningún agente social, de ningún ciudadano, de poder exigir siquiera que cumpla la propia ley cuando ni siquiera lo consideran los plazos. Y hay un aspecto que sí me gustaría acabar comentándolo, y es bueno, un poco el guante que lanzaba Israel antes. Yo estoy convencido de que, por supuesto, otra ley bien diferente es posible, y porque es necesario otro modelo. La ley, otra diferente es posible, pero el modelo, el otro modelo es imprescindible, es necesario. Y yo creo que, de alguna forma, sí me gustaría que nos conciliásemos todos quienes estamos convencidos de ello para hacer un esfuerzo colectivo de divulgación, de difusión, de contraste con la sociedad y, al fin y al cabo, pues bueno, contraponer frente a modelos que se cuecen entre paredes, entre no sé qué cenáculos, modelos mucho más debatidos y que atiendan mucho más a las necesidades de futuro. Yo creo que es una tarea tan difícil, compleja como apasionante que nos queda por delante. Bueno, pues yo por mi parte estoy dispuesto a poner mi granito de arena. Estoy hasta dispuesto a hablar de cromatismo y de colorido, hasta de gustos pictóricos. En cualquier caso, llevamos 50 minutos del programa. Israel, Jesús, Pablo, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestras opiniones. Y ya habrá, segurísimo que habrá pronta ocasión de hablar de estos temas y de otros que son muy parecidos, porque anteayer hablé con un compañero tuyo, Israel, un compañero tuyo de Val de San Vicente. Colgaré el programa dentro de unos minutos hablando del puerto deportivo. Y es que parece ser que aquí, con el gobierno de Cantabria actual, está el gobierno de Cantabria, está la ciudadanía y luego están los tribunales, que estamos pasando de banda a banda porque siempre hay que enredar siempre al final con la legislación y los jueces. Lo dicho, que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Un abrazo.